Como todos los jueves tengo a mi querido Carlos Centeno. Querido Carlos. Amigo John, ¿cómo estás? Andamos. Qué gusto verte. Todo bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, estoy muy bien, muy contento de tenerte aquí en el estudio, mi querido Carlos. Muchas gracias. Quiero invitar a la audiencia e invitarte a ti, Sí, Carlos, claro, a que veamos un video de hace unos días del presidente López Obrador justamente supervisando una de las refinerías. Sí. Véanlo, por favor. Bueno, estamos aquí en la refinería de Tula, en donde se está construyendo esta planta coquizadora para darle más valor agregado a la materia prima, al petróleo crudo, que se produzcan gasolinas, no solo combustóleo, sino que se haga rendir más a la materia prima. Por eso es esta planta coquizadora. Estamos invirtiendo alrededor de 3,000 millones de dólares, no crédito, sino presupuesto público. Esto va a significar que con las nuevas obras, la modernización de las 6 refinerías que encontramos, la compra de la refinería de Deer Park en Texas, la nueva refinería de Dos Bocas, otra planta coquizadora como esta, pero en Salina Cruz. Con todo eso, para el año próximo ya no vamos a comprar la gasolina en el extranjero. Ya se va a producir toda la gasolina en nuestro país. Vamos a lograr ese propósito de ser independientes en nuestros recursos energéticos. Aquí me acompaña el gobernador de Hidalgo, me acompaña el director de Pemex, me acompaña la secretaria de Energía y este ingeniero. ¿Saben cuántos trabajadores hay? Lo que pasa que me escapé porque allá están esperándome miles, porque deben de estar trabajando, laborando, y eso es lo bueno también, que se generan muchos empleos, mucho bienestar. En México, bueno, como 5,000 trabajadores están aquí y no les va a faltar del trabajo, y vamos a pedirle a ICA que siempre les pague bien a los trabajadores. Bueno, pero vamos a escuchar aquí al ingeniero que nos va a explicar cómo va. Bueno, pues ahí están. Oye, yo, lo personal, me representan los petroleros. Suscribo ampliamente la petición de los petroleros. ¿Cómo ves, Carlos? No ha sido la única ocasión. Sí, no. De hecho, en el Zócalo, el presidente, en las ocasiones que ha estado, le han gritado reelección, reelección. Sí, definitivamente creo que todavía existe demasiado este furor por la figura que representa el licenciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sin duda alguna, creo que pues esos petroleros nos representa a bastantes. Creo que tenemos esa idea de ojalá, ¿no?, que exista esa posibilidad de que se quiera reelegir, pero pues ya, él también ya lo ha dicho bastante y muchísimas veces que no, que se atiene a la Constitución, que la respeta y todo, pero pues el pueblo manda, ¿no? Es que nos malacostumbró el presidente, nos dijo, sí, el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita, pues lo queremos volver a poner otra vez, sí, sinceramente, la verdad. Es que aquí hay un debate muy amplio, por un lado, de que se dijo por mucho tiempo que
la reelección era un sinónimo de antidemocracia. Sí. Lo que me parece que tendríamos que analizar y reflexionar con pincitas, porque no necesariamente una reelección significa un atraso democrático o algo antidemocrático. Así es. Pero sí se han encargado los medios de comunicación a lo largo de mucho tiempo de como poner sinónimo reelección, antidemocracia, ¿no? Sí. Y eso me parece que de principio es un gran debate que yo en lo personal pienso que de ninguna forma significa que signifique antidemocracia una reelección. En Estados Unidos se reeligen, ¿no? Completamente. Hay una reelección. Se podía tener esa posibilidad. Fíjate, yo pensaba a mediados de este sexenio, decía yo, pues hay que cambiar las leyes y hacer a México un país muy parecido como Estados Unidos, que sean 4 años y después una reelección de otros 4 o ya hasta ahí, ¿no? Sí. Que podía haber sido, y que con López Obrador, mira, yo soy bien inteligente, yo sí soy bien inteligente, sí, Carlos, sí. Que con López Obrador sea el único que fuera un periodo de 10 años, 6 años de gobierno constitucional, y si la gente quería reelección, se fuera a 4 años. Sí. Tampoco lo consulté con algunas personas que saben de esto y no les pareció tan descabellada mi propuesta. Pero lo que voy ese es un debate. Pero el otro es que también el presidente me parece que merece ya un retiro y merece descansar y merece estar más tranquilo. Creo que sí, en esta etapa de su vida, el presidente, si hay alguien en el país que se lo merece, ese es López Obrador. Sí, y también ahí viene esa parte de decir, híjole, pues sí quisiera que quedara otros 6 años, pero la verdad también quiero que esté contento, que esté feliz, que esté más tranquilo, ¿no? Sí, pues hasta eso, como lo hemos estado platicando, lo hemos estado mencionando, tanto los medios de comunicación tradicionales han aportado también bastante a esta narrativa en cuanto a la reelección, como antidemocracia. Lo vimos cuando fue lo de que siga el presidente, lo de, ¿cómo se llama? La consulta popular. La consulta popular, si querían que siguiera o querían que la revocación de mandato. La revocación de mandato, exactamente. Y los mismos medios aportaron la idea de que eso era, que no servía a la democracia, que era para que el presidente se reeligiera, pero no, yo creo que ahí mismo, en la revocación de mandato, es uno de los ejercicios más importantes en cuanto a democracia que se ejerce en un país, en un país republicano, en un país que tiene una democracia pura. Entonces, yo creo que ese tipo de ejercicios están bastante bien, lo implementó muy bien el presidente. Y sí, en cuanto a que pues, varios quisiéramos que se quedara, pues es completamente cierto, pero de igual forma, pues él nos ha pedido y él mismo lo ha dicho, ¿no? Que él respeta la ley, y también considero y creo lo mismo, que ya merece un descanso digno y sobre todo, pues, un retiro que le va a costar muchísimo trabajo al siguiente presidenta, llenar los zapatos del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es que ese es el tema. Es que ese es el tema, Carlos, porque mucha gente dice hoy no hay nadie que tenga la capacidad todavía para poder seguir esta transformación como López Obrador. Y creo que en mucho sentido tiene razón, ¿no? Las tablas de López Obrador como un líder social y político inédito en el país, y que de este tipo de líderes nacen pues no sé, a lo mejor cada 100 años. A lo mejor cada 100 años. Es muy, muy, muy difícil de dejar ir un personaje tan querido, un personaje que ha estado tan en contacto con la gente, de un personaje que ha convertido la esperanza en realidad, que eso creo que es el principal logro de López Obrador, es transformar toda esa esperanza que nos dijo que tuviéramos, que no perdiéramos, que sonriéramos, que siguiéramos adelante, que no nos cansáramos de luchar. Todo eso, llegando al poder, lo transformó en algo que se ve en la realidad del país. Y es muy complicado que podamos hacer un comparativo, hasta es un poco injusto poner a competir a todas las corcholatas con una figura del tamaño de López Obrador, ¿no? Es que ahí justamente es como el conflicto que a veces yo suelo tener en mis pensamientos, en donde digo, híjole, es que ninguna de las 3 corcholatas ha recorrido todos los municipios como lo ha hecho el presidente, ¿no? O sea, ¿cómo podrías jactarte de decir, yo conozco México, pero no como lo hace el presidente? Exactamente, como lo hizo el presidente, como los 2.445 y como lo presumía el presidente, municipios que recorrió de toda la República Mexicana. Todos los indígenas también. Exactamente. Entonces, pues es ahí la cuestión, y yo digo, no, pues Claudia no ha recorrido todos, ¿no? Marcelo, pues
tal vez menos. Adán Augusto, que luego lo he visto que en entrevistas ha dicho que él estuvo de cerca en todo el proceso de los recorridos, de los trayectos de la República del presidente, pero aún así no veo todavía en ninguno de las 3 corcholatas, 4 o 5 que puedan presentarse, no veo esa figura, ese líder que tiene, pues esa estrella que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. No la veo, no la veo y espero que en estos procesos, pues, tanto, bueno, de todas las corcholatas, su liderazgo crezca y sobre todo la cercanía con la gente, que como tú lo has mencionado, es algo que el presidente, es como un sello de la casa, ¿no? Del presidente Andrés Manuel, esa cercanía con la gente, y espero que de las 3, 5 corcholatas que andan ahí en Morena, pues estén en estos próximos meses en ese contacto con la gente, como lo ha enseñado el presidente, y de igual forma, como lo mencionaste, deja una vara tan alta el presidente y también una enseñanza en la política que hasta ahora, como nosotros, nuevas generaciones, entendemos cuál es el verdadero trasfondo de hacer política, para qué y para quiénes hacer política. Eso nos ha enseñado mucho. Eso es muy importante, le dio un nuevo sentido a la política, ¿no? Cuando se pensaba que la política era para el beneficio propio, que era para la corrupción, que era para los privilegios, que era para el saqueo, porque así fue utilizada durante 36 años, López Obrador le da un cambio completo de perspectiva a la política como un noble oficio que busca el bien de las mayorías. Y eso creo que es el sello de López Obrador también, ¿no? El que haya podido cambiar esa perspectiva de la política. Ahora, yo sí creo que al presidente, porque muchas veces tienen la razón, pero en lo que yo sí no siento que tengan la razón es que se quiera retirar. Es decir, bueno, ya no se reelige, ya es alguien que no va, ya el tiempo se nos terminó, no va a haber posibilidades, el presidente se va en septiembre, y lo digo con melancolía, pero se va en septiembre de 2024. Pero también, ¿por qué se va o se retira completamente de la política, no? Ahí también es esa parte de decir, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que retirar del todo? Y dice él que ya, incluso, porque además lo ha dicho el presidente, ya no va a haber apariciones públicas. Lo o sea, termina en septiembre de 2024 y ya no va a haber apariciones públicas del presidente López Obrador. Pues que se vaya a descansar, pero que no nos deje. Sí, yo opino lo mismo. La verdad que si en algún momento se da, hasta me gustaría que después de, pues ya que se haya dado su descanso, que esté dando conferencias, ¿no? Que también si es que, bueno, yo creo que sí va a escribir libros, espero que escriba dice que tiene uno sobre su sexenio, y pues que esté recorriendo de igual forma como hizo campaña, ojalá que le dé el tiempo y le dé salud Dios y la fuerza, para que esté recorriendo la República nuevamente presentándonos un libro así y que no se nos vaya completamente, la verdad. Solo le pido eso al presidente, que no se vaya así de la nada, que se esfume. Y ojalá también esté, y ojalá que después quiera estar también participando en la vida partidista, ¿no? De México, pues Morena. En eso está complicado, creo que ha sido todo. Lo único que no ha sido López Obrador es diputado, senador, ¿verdad? Sí. Pero ni falta le hace, ni falta le hizo. No, ese liderazgo que tiene el presidente es increíble, va a ser un fenómeno a estudiar en unos años. Ya lo es. Ya lo es. Sí. Va a pasar a los libros de historia como uno de los, o si no, el mejor presidente que ha tenido México en la actualidad. Yo creo que sí puede pasar López Obrador como el mejor presidente de la historia, sin duda alguna. Y todavía no termina el sexenio. O sea, todavía no sabemos todo lo que él trae. Porque el presidente tiene algo que me encanta, que es siempre tiene un as bajo la manga. Siempre nos tiene sorpresas. No da un paso sin guarache. Y además siempre está pensando en ahora cómo vamos a beneficiar más a la gente, cómo vamos a profundizar. Entonces todavía esta historia no termina. Digo, nosotros ya la estamos resintiendo, porque no es lo mismo que falten 2 años, 3 años, dices, todavía falta mucho, pero ya un año ya se siente muy cerca, ¿no? Sí, yo todavía me acuerdo, mi primer voto fue hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y pues yo en ese entonces tenía 18 años y ahorita el próximo año pues ya voy a cumplir 24. Entonces ya todo ese proceso en el que entro a la universidad, porque pues tengo que decirlo, el licenciado Andrés Manuel ha sido una de las motivaciones y principales razones por las cuales he estudiado ciencia política. Y en el 2018, en todo ese proceso, fue algo que yo aprendí y dije, yo quiero esto, me gusta a mí esto, y órale. Y la verdad que sí, por el presidente, por el licenciado.
pero pues ya, una trayectoria de ¿cuántos años? ¿40? Sí, 40 años menos. Aproximadamente, 40, 38 años en la política, y sí, va a marcar un legado, y como tú mencionas, siempre tiene un as bajo la manga. ¿Te imaginas? Si ahorita es tenaz, si ahorita es fuerte, si ahorita es todo un Hércules el licenciado Andrés Manuel, ¿te lo imaginas si nos hubiera tocado en el 2006? Es que si nos hubieran robado la elección. Ay, es que esa es una espina que no me puedo sacar del corazón, te lo juro que todavía me raspa y me sangra un poquito, claro. Porque eso que dices, híjoles, le pones la llaga ahí muy fuerte, porque le echamos limón a la herida. Sí, yo he dicho aquí que el propio proyecto del presidente López Obrador tuvo menos margen de operación en 2018 que lo que prometía en 2006. Mira, qué hermosa fotografía estamos viendo ahorita al presidente, mucho más joven, mucho más fuerte. Qué hermosa foto, qué buenas fotos. Pero lo que yo decía era que el proyecto de López Obrador se fue acotando, porque al pasar 2 sexenios terribles, el de Calderón y el de Peña Nieto, se fue saqueando más, se fue privatizando más, se fue destruyendo más el tejido social, así es. Y entonces cuando llega ya López Obrador en 2018, todos los planes que tenía para el 2006 ya no se logran concretar. Hay uno en específico que me llama mucho la atención y que la gente no se acuerda, pero y cuando lo he dicho en conferencias, la gente se me queda viendo como diciendo, está inventando cosas, pero no, en verdad no invento, es verdad. El presidente López Obrador en 2006 proponía un aumento al salario inmediato. Era un proyecto muy ambicioso que tuve la oportunidad de que Rogelio Ramírez de la O me lo explicara en su momento, que yo creo que tenía más o menos un poquito de tu edad, un poquito menos de tu edad, cuando me lo explica. Es una anécdota muy interesante porque ya no da tanto tiempo, pero él va al cine, al Lumière, que estaba en Reforma, que era cine de arte, y yo me lo encuentro ahí y lo identifico y todo, lo saludo, lo abrazo y le pregunto sobre este proyecto. Era un proyecto que decía en esencia que todos los que ganaran 6,000 pesos, el gobierno iba a inyectar un presupuesto para que aumentara a 8,000 pesos, directo a la nómina. O sea, se los iba a dar a los empresarios, a los medianos empresarios, para que inyectaran, y esto provocara que aumentara también el consumo, aumentara toda una economía circular. Toda una economía circular, exactamente. Y estaba prevista para los de 6, para las clases pobres y las clases medias. Incluso para los que ganaban 8,000, 10,000 pesos, también iba a haber una inyección directa de recursos para que ganaran mucho más, y con esto, evidentemente, tuviéramos más bienestar en las clases medias y, por supuesto, en las clases populares. Al final, otro proyecto fue el Tren Bala, que iba a ser de la Ciudad de México a Tijuana. Y ese tampoco ya se pudo realizar porque se acotó muchísimo. En 2 sexenios, después del fraude de 2006, se devoraron al país, Carlos. Sí, completamente, pues tan solo la insignificante guerra de Calderón contra el narcotráfico, luego pasó todo lo de la reforma energética con Enrique Peña Nieto, cuando se querían acabar pues el petróleo mexicano, ¿no? Uno de los grandes recursos que tenemos. Todavía me acuerdo cómo Peña Nieto decía que la gallina de oro ya había muerto. Ya había muerto. Y no, pues vean, el presidente acaba de inaugurar, bueno, ya se inauguró la refinería Dos Bocas, y el próximo año ya vamos a estar nosotros refinando nuestra propia gasolina. Eso nos da mucho, y nos damos cuenta de qué tan rico es México, que a pesar de que se lo hayan tratado de, perdón la palabra, de chingar en estos es la palabra, 60, 70 años, seguimos parados, seguimos de pie. Estoy seguro que quien sea el relevo del presidente va a tener todavía una tarea más fuerte y más dura para seguir con este proyecto. Nada de medias tintas, nada de diferentes rumbos. Es una visión, es la cuarta transformación, y es seguir
dando la cara o apoyando a los que menos tienen y a los más desfavorecidos. Cualquier media tinta, cualquier proyecto diluido de la Cuarta Transformación sería el fracaso de muchísimos años de lucha, empezando por el presidente y de los que lo hemos acompañado desde nuestras trincheras en algún espacio, ¿no? Sí. Y me parece que hay que insistir en que el proyecto tiene que seguir siendo radical, seguir siendo transformador, seguir siendo profundo, sin zigzagueos, sin nada de tambalearse, porque solo a través de eso vamos a poder recuperar tanto país perdido durante tantos años. Imagínate qué hubiese pasado con... Y dignificar la vida. Sí, claro, dignificar, eso es muy importante. Pero imagínate qué hubiese pasado si el presidente lo hubieran dejado pasar en 2006 o nosotros no hubiéramos podido impedir el fraude electoral en 2006. Si, por ejemplo, los excedentes de Pemex los hubiera tenido el gobierno de la transformación, imagínate. El país estaría industrializado en su totalidad. Si con lo que nos dejaron ve el nivel ya del país, las obras de infraestructura, todo lo que se ha hecho, imagínate con los momentos de la bonanza que vinieron con Fox y con todavía a principios con Calderón. Sí, si ahorita empezamos dar esos pequeños pasos de bebé recién nacido en cuanto a ser potencia, que ya somos, pero todavía podemos y vamos a lograr ser más potencia. Pero en el 2006, ya ahorita en el 2023, 2024, México ya estaría en otro nivel. Potencia, tal vez hasta en el G7. Sin ningún problema. Sí, si ahorita somos la economía, me parece que 14. La 14, ¿verdad? 14 o 13. Pero que estamos por superar también... Ya superamos a España. Superamos a España y vamos a superar también a Australia. Entonces, creo que al finalizar el sexenio vamos a estar cerca del top 10 de las potencias económicas. Pero yo sí creo que con López Obrador desde 2006, a lo mejor ahí sí se hubiera podido reelegir. Sí, por lo menos un sexenio. Sí, probablemente. y no, hubiera sido algo fantástico, la verdad, pero pues no nos podemos ya quejar, ya está, ya fue, y pues qué bueno que haya ganado en el 2018. Pues el 2018. Qué bueno que el pueblo ya. Para ir cerrando alguna conclusión, Carlos, como joven, como esta parte del relevo generacional, porque además estás dentro del estudio, ¿no? de la ciencia política, y como a futuro, ¿qué te deja o qué te va a dejar el presidente López Obrador como joven en materia política, social? Híjole, yo creo que lo más importante y lo que entre varios compañeros lo hemos hablado, porque sí hemos debatido, se ha platicado de esto, de todo lo que aporta el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es la manera y la forma de hacer política. Yo he crecido con la idea del presidente de que hacer política y para quién es y cuál es el sentido, ¿no? Pero sobre todo el cómo hacerlo y cómo él lo ha estado demostrando, cómo siempre lo ha demostrado, que es la cercanía con la gente. No podemos o no se puede gobernar a un pueblo que no se conoce, a una ciudadanía que no conocemos, que no sabemos sus necesidades. Muchas veces gente llega a puestos estratégicos sin tener idea de cómo funcionan las cosas, de cómo está funcionando la vida allá afuera, gente que ha estado en burbujas, y nosotros no. Tenemos que salir, tenemos que conocer las calles, tenemos que conocer a la gente, palpar qué es lo que está pasando, qué es lo que provoca lo que está pasando, y de esa forma poder dar soluciones reales a todas las personas. Creo que ese es una de las principales cosas que me deja a mí el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y también pues que siempre hay que ver primero por los menos desfavorecidos. Sí. Siempre, y pues proteger el país. Muy bien, bueno, pues qué tremendo lo que nos acabas de decir, mi querido Carlos. Te agradezco muchísimo. Gracias, John, aquí por la invitación. Nos vemos el próximo.